Hola, hola, bienvenido a mi sala, mi nombre es Ayana y este es un nuevo episodio de Memorias Nómadas Podcast. Pasa adelante. Finalmente llega una entrevista al podcast y, quite frankly, estoy muy emocionada. Pero antes que nada, me gustaría tomarme un momento para agradecer a todos aquellos que se han acercado a nosotros en redes sociales y nos siguen y comentan y interactúan con todo nuestro contenido. De verdad que muchísimas gracias. Ya, no saben el chingo que me emocionan, honestamente. Y realmente es muy halagador cuando la gente interactúa con tu contenido, con las cosas que hace. Y más para mí en este caso, que es como un proyecto que me genera demasiada emoción, ¿ok? Lo que también me da un segue increíble para introducir a la primera invitada de este podcast, que para quienes estén entrando a este podcast por primera vez, el propósito de este proyecto es crear una compilación de crónicas de migrantes alrededor del mundo, las cuales se van a convertir en un libro. Y mis objetos de estudio, evidentemente, son mis amigos o mi grupo de amigos para los que piensan que no soy profesional. Um, y evidentemente, uno tiene poca objetividad con sus afectos, por lo que me pareció sensato acercarme a sociólogos, psicólogos, personas que me pudiesen dar un poco de teoría y de entendimiento y nutrir mi perspectiva sobre estos temas, ya que emigrar, además de ser una experiencia que yo viví, es un proceso muy complejo, personal, social, político, y, y no siempre es fácil notar o entender cuándo ocurre, y más aún cuando está ocurriendo a ti, ¿no? Entonces, no sé si había comentado esto previamente acá, pero el momento que yo empecé a trabajar en este proyecto coincidió con el momento que mis padres se mudaron para Canadá. Y bueno, pude encontrar en mi familia más cabezas con quienes yo pude rebotar un poco mis ideas, lo cual siempre es muy agradable, ¿no? Y cuento corto largo de todas esas sesiones de, no sé, de brainstorming y whatever, terminé dando con Yanitza Golinelli, ¿ok? Y ella es una egresada de la UCB, licenciada en Educación, mención orientación. Ya va que esto lo quiero leer correctamente. She also obtained el título de Magister en Gerencia de Recursos Humanos. Es facilitadora en psiconeurolingüística, especialista en desarrollo de organizaciones inteligentes y dinámica de grupos. Además, es madre, es amiga y es migrante venezolana al mismo tiempo, que hoy en día se encuentra en Monterrey, México, para quienes no sepan usar el mapa. Am, y además de ser una colaboradora de este proyecto, es una persona increíble que he tenido el placer de conocer. Y en orden de darle voz a todos los migrantes, o a varios migrantes, Janitza quiso contar su historia o su travesía y aportar un poco de perspectiva al respecto. Y, quite frankly, fue muy chistoso cuando me lo mencionó porque no era algo que yo había considerado previamente. Como he mencionado, yo soy de la época que tuvo que emigrar en el 2018 y nosotros somos un grupo muy específico de personas, pero jamás me detuve a entender o un poco a analizar que la generación que está detrás de mí, entendiéndose mis padres, también tendrían que pasar por el mismo proceso que yo pasé, pero en unas condiciones distintas, ¿no? Entonces, nada, me parece increíble y estoy muy emocionada de que Yanitza nos vaya a acompañar el día de hoy. That being said, sin más preámbulo, les presento a Yanitza Golinelli. Bueno, gracias Ariana por la invitación de estar aquí contigo, de compartir parte de mi información que espero y aspiro que contribuya de alguna manera a la reflexión y de muchas personas que como yo somos migrantes. En mi caso, por reunificación familiar, eh, el- porque no fui yo la que tomó la iniciativa de migrar, sino mi hija. Y bueno,
Yo estoy en Monterrey, México. Mi nombre es Yanixa Molinero. ¿Qué hacía yo antes de emigrar? Bueno, tenía una empresa de capacitación y consultoría en Puerto Ordaz, Venezuela. Ok. Esa empresa de consultoría y capacitación tuve 25 años, labor que compartía con la docencia universitaria en la Universidad Católica. Una labor que me gustaba muchísimo, o que me gusta y sigo realizando porque la docencia no la ha dejado. En el 2016 la situación económica fue muy difícil en Venezuela y bueno, tuve la dolorosa decisión de cerrar mi empresa. Ok. Después de tantos años y de ser productiva, de darle empleo a muchísimas personas, pero realmente las prioridades en Venezuela eran otras. ¿Cuáles Claro. eran las prioridades? Eran comida, medicina. Y la verdad es que capacitación y consultoría quedaba en el 10.º lugar o quizás no existía como prioridad. Claro. Entonces, bueno, cerré y tuve la posibilidad de viajar. En principio, mi esposo tuvo una oferta de trabajo, primero en Costa Rica, allí migramos, de tanto mi esposo, mi hija, su esposo y yo. Y al poco tiempo nos dimos cuenta que era muy complicado y muy difícil los documentos en Costa Rica, legalizar Ah, nuestra sí. situación. No, Sí, no muy sabía. complicado. Nosotros, a pesar de que él llegó con una oferta de trabajo, la persona que le hizo la oferta, el arquitecto, no tenía idea de lo complicado que era contratar a un extranjero. No tenía idea. Fíjate, Entonces, pensaría sí, uno que ya lo tienen más bajo control en Costa Rica, ¿no? Pero pues no, pues no. Entonces, nos decían que 3 años, 4 años, etcétera, etcétera, y con un abogado, oh, haciendo wow. gestiones con un abogado. Y dijimos que va. Entonces, inmediatamente, tanto mi hija como mi esposo y su esposo, que estaban recién casados, ellos se casaron en enero, y en el mismo enero se fueron a Costa Rica. Fueron a Costa Rica. Entonces, ya a los 6 meses, ellos les hicieron ofertas de trabajo extraordinarias en empresas muy buenas, corporativas, internacionales, a los dos. Pero les dijeron los dos sin documentos, nada. Pero ustedes no los pueden hacer la gestión, no. Tienen ustedes que presentar la documentación. Bueno, eso generó en los jóvenes, en ellos dos, muchachos recién graduados, pues una frustración grandísima porque sabes lo que es que te llamen de unas empresas muy importantes y que te digan, no, no te Sí. podemos contratar. Bueno, entonces decidieron migrar para Monterrey, México, porque tenían dos opciones, porque los dos tienen pasaporte europeo, los dos, él por español y mi hija por italiano. Y tenían la opción de España o de Europa, en líneas generales, o la opción de irse a Monterrey. ¿Por qué? Porque amigos muy cercanos de toda la vida de la universidad ya estaban ubicados en Monterrey, trabajando, Ay, qué rico. haciendo vida, ya les iba muy bien. Aquí tienes una casa, 20, etcétera. Y bueno, la Claro, es decisión que es fue mucho más sencillo aterrizar así. Cuando ya hay un grupo ancla, como a mí me gusta llamarlo, ya todo es más sencillo exactamente. porque alguien hizo la diligencia por ti. Exactamente. Ya te abrió el camino. Exacto. Entonces, bueno, nada, ellos decidieron venir, bueno, hicieron sus gestiones pertinentes para Claro. llegar con visa de trabajo. Sí, porque eso es Ya, muy importante, ¿no? La legalidad. Muy poco. exacto, En Latinoamérica se hace complicado, más complicado cada día el tema de las visas de trabajo, los papeles, y creo que más con el pasaporte venezolano es más complicado que así es. antes. Y ellos pensaban, o nosotros pensamos los cuatro, que con pasaporte europeo nos iba a resultar un poco más fácil. No, 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 igual. Quizás más condescendencia sí, pero más facilidades no.
Entonces, bueno, ellos hicieron sus gestiones correspondientes y llegaron. Y para, para hacerte corto el cuento, mi hija llegó un 9 de septiembre de ese mismo año, 2017 ya, Okay. y el 9 de septiembre y el 3 de octubre estaba firmando con una empresa, firmando con una empresa de trabajo. Ya su esposo se había ido 2 meses antes y ya estaba trabajando. Entonces, bueno, imagínate, tú sabes la ventaja que eso significa. Cualquier persona que nos escuche o que nos vea va a decir, wow, ¿cómo va a ser al mes? Sí, Claro, y es sí, que, ¿sabes? A mí siempre me da risa porque cuando yo estaba en Venezuela, me da risa que menciones que tu hija se fue en el 2017 y yo me fui en el 2018. Y yo me acuerdo que yo pensaba, ay, es que debe ser sencillo porque todo el mundo lo hace, el tema de inmigrar. No, bueno, al 2018 el contexto de Venezuela era el que era como que, claro, es que no me voy a quedar. Esa no claro, es la opción que me están promocionando. Si todos se van, pues me tendré yo que ir y eso debe ser muy sencillo. Y claro, hay muchas historias de éxito y muy buenos ejemplos como el de tu hija. Yo que también tengo unos conocidos que llegaron para Montreal con un contrato, pero eso no siempre es así. así es, eso es correcto. Y se encontraron aquí en Monterrey una cantidad de venezolanos trabajando, ya que tenían 8 años, por decirte, ya trabajando aquí, porque tenemos que recordar que aquí en Monterrey está una planta, hay 3 plantas de Ternium que funcionaba, Ternium funcionó en Puerto Ordaz, que era Sidor. Sí. Entonces los argentinos estuvieron allá en Seol y se trajeron para Monterrey una cantidad de venezolanos, técnicos, profesionales, etcétera, se los trajeron. Entonces, cuando ellos llegan a Monterrey, ojo, había una cantidad de profesionales y de técnicos que ya tenían 8 años, 8, 9 años, hasta 10 años aquí ya trabajando. Entonces, bueno, eso significó pues encontrar un grupo de venezolanos profesionales y de Puerto Ordaz. O sea, mejor, Que mejor mejor. imposible, claro, porque es el Ajá, nicho dentro del nicho dentro del nicho, porque si Puerto Ordaz es un microcosmos, así es, un eso es grupito correcto. dentro de Puerto Ordaz es la forma más pequeña de vida en el universo. No Así sé cómo es, llamarlo. correctísimo, tú lo has descrito muy bien. Entonces, bueno, nada, entonces les resultó sumamente fácil. A todas estas, mi esposo y yo nos habíamos quedado en Costa Rica Okay. haciendo las gestiones todavía con fe de que esa documentación podía llegarse, gestionarse, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, después que mi hija se fue en septiembre, ya en noviembre nosotros, que va, fuimos un montón de reuniones, etcétera, etcétera, a migración, y nos dimos cuenta que eran bien complicados. Pues, ¿qué hicimos? Nos devolvimos para el Puerto Ordaz, nos devolvimos para Venezuela. Ok, y antes Entonces, de devolverse a Venezuela, ¿cuál era el tema en Costa Rica? O sea, ¿cuál era el papel que faltaba? ¿Una oferta de trabajo? no, nada, nada. Y las ¿Alguna prueba de gestiones son muy fondo? lentas. Ah, Bueno, la gestión es muy, muy lenta. El abogado nos decía, hay personas que tienen 3 años, 4 años esperando. Y tú veías las filas, nosotros íbamos para migración y las filas de venezolanos. No, yo tengo 4 años y no me ha salido nada. Yo tengo 3 años. Y tú podías ir a investigar dónde estaba tu trámite, en qué etapa del proceso estaba tu trámite, pero era como que estaba en una bandeja que no se movía. Y entonces, ¿y de qué depende eso? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién tenemos que acudir? ¿Qué documentos necesitamos? Todo eso lo pedíamos porque, caramba, no podíamos creer que era una cosa de parálisis. claro, Entonces, porque uno trata de no tomárselo personal. Uno dice, oye, es un papel, hay que hacer el papel, no importa. exacto. Es una carpintería, lo saco adelante. Pero cuando te empiezan a dar esas vueltas de, es que no sé por qué a ti no se te da, ya todo se empieza a volver un poco, es que soy yo el problema. Ah,
Entonces, pero nos dimos cuenta porque encontramos un grupo de venezolanos maravillosos. Yo he tenido la fortuna, porque no siempre es así, de que los venezolanos que nos hemos encontrado tanto en Costa Rica como en Monterrey ha sido espectacular. En Costa Ay, Rica, un grupo de venezolanos muy preparados, de profesores de la Universidad Central de Venezuela, hija, dos de ellas, hijas de un costarricense, y estaban en la misma situación que nosotros a nivel de documentación, imagínate. en la misma situación. Eso es como un shock, como que te dice, si ellas, que son hijas de costarricenses, que deberían y con tías allá, tías, tías de su, hermanas de su papá, etcétera, y nunca, no se movía tampoco. Es decir, el año pasado me enteré que ya le salieron los papeles el año pasado, teniendo ya mi hija aquí 6 años, algo así. Ah, Entonces, entonces que siete años. todavía, o sea, parece ser un issue que todavía persiste, ¿no? No, no algo Sí, 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 que sí. tal vez fue no sé, Una circunstancia, no, no, no. aquí durante la pandemia lo llamaron el backlog, que fueron Ajá. básicamente todas las aplicaciones de inmigración se, 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 se 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 colapsaron. colapsaron porque hubieron 2 meses del año que nadie sabía cómo trabajar desde casa durante la pandemia, entonces no sabían si las personas que trabajaban para el Estado tenían que trabajar desde casa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, cuento corto largo. Había un backlog, la última vez que creo que lo revisé decían como de 3,5 años de aplicaciones. Porque son Ok. aplicaciones de visitante, aplicaciones de visas de trabajo, aplicaciones de visa de estudiante, supervisas, residencias permanentes, casos de refugio. O sea, todo, o sea, se le fue de las manos completamente. Y pensé que, o sea, cuando me lo comentabas, pensé, oye, tal vez es una cosa así, que al final del día creo que la pandemia los demostró a todos lo poco preparados que estábamos, No pero había parece más sucedido la sistémico, pandemia. ¿no? No había sucedido la pandemia en ese momento. Ok, Estábamos hablando fíjate. del año 2017. Entonces, llegó un momento que tú dices, oye, y sobre todo viendo la realidad muy cercana, por ejemplo, ellos, pues gente muy, muy preparada, como te digo, profesores universitarios y tal, trabajando detrás de que nadie los viera, los tenían, uno de ellos detrás de una cortina en una oficina que nadie los viera y era un contador con posgrado, con un excelente nivel, para que nadie lo viera porque hacía el trabajo pero no podía firmar. Entonces, por supuesto, si no puedes firmar, no vas a ganar el dinero que te corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, viendo todo eso y además también viendo la realidad de mi esposo, que al comienzo, mi esposo es ingeniero civil, empezó con unos galpones para trabajar con unos galpones de una empresa muy conocida en Estados Unidos y en toda América del Norte, pero era un subcontrato, ¿verdad? Entonces, este, él al comienzo, perfecto, sus inspecciones y tal, pero después no lo dejaban entrar a las oficinas públicas porque, porque él no podía entrar con pasaporte, no tenía un estatus legal, no podía firmar los informes. Entonces, ¿qué profesión? Y eso empezó a suceder con el tiempo, ya cuando el proyecto comenzó a caminar ya fuerte. Entonces, ¿qué tú haces ahí? O sea, tú Claro. estás Es ahí, que qué pero lectura no uno le hay da. más. Entonces, yo le decía a mi esposo, mira, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, y además, ya los muchachos se fueron, ¿qué hacemos aquí? Vámonos. Y nos fuimos, pues, después de toda esa cantidad de gestiones, como te digo, dejamos un grupo maravilloso ya de venezolanos que nos recibieron, que nos orientaron, que nos ayudaron, que nos acogieron como familia, que nos reuníamos todos los fines de semana, compartíamos, etcétera. Entonces, bueno, nada, bueno, ellos les dolió muchísimo que nosotros no fuéramos. No, bueno, aguanten un poquito más y tal. Bueno, y ellos con 2 niños, imagínate ya. ¿No? Entonces, bueno, nosotros nos fuimos a Venezuela y la vida continúa en Venezuela tranquilamente. Yo seguí con la universidad, mi esposo haciendo sus cositas aquí
y mi hija aquí con su esposo. Bueno, a los 2 años nos dicen, mire, vénganse, ya tenemos auto, ya tenemos casa alquilada. No, ya habían comprado Ay, qué casa en felicidad. 2 años, 2 años. Entonces, bueno, y entonces vinimos aquí. Este, eh, quiero hacer un paréntesis porque nosotros en casa hay un acuerdo importante en la familia de no dejar sola a mi mamá, que ella Ok, tiene, es viuda, tiene 90 años, y nosotros somos tres y tengo una hermana que es dependiente porque tiene una condición. Y hay dos que estamos casados con hijos exactos. Mi hermana se había ido para España con sus hijos y su esposo, y yo, por supuesto, yo regresar, ella se fue a España. Y el acuerdo tácito o no, era, yo voy a estar 2 años ahí y tú ok. regresas 2 años a cuidar a mi mamá y a mi hermana. Y en eso hemos estado haciendo durante años. Es decir, 2 años ella, 2 años yo, y hemos estado intercambiando para no abandonarla y no descuidarla. ¿Y, Bueno, y ajá. cómo, y cómo lo enfrentas? Porque me imagino que yo siempre he pensado que en Venezuela las cosas son muy específicas y una vez tú te acostumbras a Venezuela, tu rutina no existe ni sirve en ningún otro lugar del planeta. No es una Bueno, cosa que tú puedes extrapolar como que, ah, bueno, no sé, me voy para porque allá, vengo para sí, acá. porque Venezuela es como con su propia bestia, ¿no? Sí, Sin, em- sí, sin tienes embargo, razón. tú lo ves activamente, o sea, me imagino que entre los 2 años visitarás o sencilla, o no lo haces. O sea, ¿y cómo vives ese cambio? ¿Cómo vives esas dos realidades? Porque es que me imagino que el choque debe ser más evidente cada vez que aparece, ¿no? Sí, es un caos. Empezando que tú no entiendes nada desde el punto de vista de las monedas. Empezando por ahí. Que tú vas a Sí. pagar, tú no entiendes nada porque todo ha cambiado. Y en tiempo, en periodos tan cortos que tú dices, pero eso no puede ser que en 2 años cambien tan drásticamente las cosas. Sí, porque desde la eliminación de los ceros, desde el pago de dólares, desde el pago que se paga siempre vía por correo, de dar las contraseñas, todo eso implica que los primeros días es como que tú estás en un país extraño, diferente, Sí, que tú me estás imagino con que la boca debe ser abierta preguntando cómo se surreal. hace todo, cómo se hace todo. No, claro. Pero bueno, parte de todo ese proceso yo creo que se hace más corto que el periodo que estamos allá por eso, porque mientras te adecuas a todas esas Sí, condiciones y bueno, esas características, bueno, la emoción siempre te mantiene entretenido. Eso sí tiene, y entretenidísimo, eso sí tiene Puerto entretenido. Ordaz, que en Puerto Ordaz pasa de todo, todo el día, todo el tiempo. Es cuestión de saberlo ver. Así es. Y bueno, yo también he tenido otra fortuna, que es la universidad. Y Ok. entonces cuando he vuelto, mis clases son virtuales, ¿verdad? Ay, qué rico. Pero cuando he vuelto, profe, usted está por aquí, mire, venga. A Y ver. entonces he empezado a dar clases presenciales también. Eso también me ha permitido pues activarme, estar de alguna manera, ponerme en contacto con lo que está sucediendo. Los muchachos son una fuente de energía y una fuente riquísima de información. Entonces, eso me gusta, me ha gustado, etcétera. Y lógicamente ir resolviendo todos los problemas de la casa que son, bueno, siempre estaba mi hermana, siempre estoy enterada porque estamos en contacto permanente de todo lo que está sucediendo allá día a día. Eso no es que de vez en cuando, sino todos los días, todas las semanas. Hoy, por ejemplo, hubo un temblor en Puerto Rico, hoy. Así. Entonces, sí, no muy fuerte, pero hubo un temblor. Eso ya como que últimamente se ha vuelto un lugar común los temblores en Puerto Rico. No sé. Bueno, pero ha sido ese proceso. Entonces, bueno, nos venimos de allá para acá, este, con mi hija, ayudándola en el cambio, la mudanza de la casa.
Mi esposo pues activo aquí, pues tú sabes, ayudando, o sea, comprar una casa significa hacer cosas, hacer muchos cambios. Y bueno, eh, aquí tuvimos 2 años también haciendo toda la parte de gestionar documentos legales para estar correctos, porque lo que no queremos luego, después de esa experiencia tan difícil que Ujú. tuvimos, es estar ilegal en ninguna parte, Es que estar porque ilegal no debería ser la aspiración de nadie. Yo de quisiera nadie. entender quién creó esa matriz de opinión y preguntar realmente cuál es la practicidad de esto, porque ni de este lado del charco, ni del otro, ni de ninguno, eso es una realidad agradable en la cual estamos. Así es, eso es correctísimo, Sayana, porque no puede ser que tú estés en un país y que de alguna manera, poco, mediano, mucho, puedas contribuir en algo a este país que de alguna manera te está dando refugio, te está apoyando y está apoyando a mi hija, a su familia política, tú estés ahí, no eres nadie, estás ahí bajo sombra. No, no, Sí, no, no, no es la idea. Entonces, bueno, en esos 2 años también comenzamos a hacer las gestiones un poco más lentas, ¿verdad? Para poder estar activos. Y luego ya se nos pasaron bueno, llegó la pandemia, justo estando ay, aquí. sí. Llegó la pandemia y yo aproveché a actualizarme, porque lógicamente tú debes considerar que de mi edad, pues, en la parte tecnológica, un poco grandemente atrasada. En defensa Eso de la significó verdad, actualizar. creo que todos hoy en día, si no estamos muy on board con todas las tendencias, vamos a estar muy atrasados en 15 días. Así es. Entonces, y es muy rápido el Sí, proceso. Entonces, bueno, mi idea siempre ha sido, primero que nada, oye, estar con la gente que quiero, mi familia, tanto aquí como allá, pero también aportar. Como te dije anteriormente, tuve tantos años con una empresa de capacitación, una cantidad de información. Dijo, ay, pero yo puedo compartirlo con, brindar información, dar capacitación, pero necesitaba las herramientas. Y ahí vino mi auxilio la universidad, mujer. porque la universidad me pidió virtualizar la materia, cosa que me pareció extraordinario porque me brindó las herramientas básicas que necesitaba para virtualizar mis materias y hacerla online, para trabajar online y dictar mis clases. Y eso me dio como el impulso inicial para explorar plataformas educativas y sobre todo para poder estar hoy participando en este proyecto tan Claro. interesante que me motiva muchísimo, que se llama Memorias Nómadas, Sí. porque de lo contrario no hubiese podido, si no hubiese manejado las herramientas básicas, pues era muy complicado hacer. Entonces, eso me permitió la pandemia. Aproveché ese tiempo para eso, para recibir muchos cursos, meterme que sí en marketing digital, pero Sí. bueno, Creo que del 1 al todos. 10 yo me quedé como en 2, pero no importa, sé de lo que se trata, sé que hay gente experta en ese manejo, sé que es maravillosa herramientas y hay múltiples herramientas para poder trabajar con eso. Pero bueno, yo voy como a mi ritmo, a ir aprendiendo poco a poco, e ir aplicando en la medida que puedo. Y bueno, sigo también con la universidad que también me pide capacitación cada vez que terminamos un semestre, yo tengo que meter una capacitación Ay, y que tiene que ver con eso. disculpa que te interrumpa, señora. Perfecto. Entonces me comentabas que luego de toda la experiencia en Costa Rica quisieron buscar la legalidad más certera y trabajaron en todo esto y luego. Bueno, que como te decía, bueno, fuimos a Puerto Ordaz, estuvimos 2 años Ujú. y luego regresamos a Monterrey. Ok, Ya en Monterrey llegó la pandemia, tuve la oportunidad de hacer muchos cursos para actualizarme, que eso es un decir, porque actualizarse en tecnología, eso es así como que es un camino muy largo. claro. Entonces, bueno, pero ponerme como al día en lo que sucedía
Y comencé también a explorar plataformas educativas y ver cómo transformar cursos que yo hacía presencial, transformarlos en cursos online. Bueno, como parte del aprendizaje, ¿no? Y bueno, y continuaba con la universidad, dando mis clases online, etc. Estuvimos aquí 2 años, terminó la pandemia y nos regresamos nuevamente en nuestra sesión de intercambio con mi hermana, que se fue nuevamente a España y nosotros regresamos a Venezuela por 2 años más. Ok, Entonces, bueno, igual como tu pregunta, enfrentarnos otra vez a los cambios, estar aproximadamente unos 3, 4 meses más perdidos que, bueno, estábamos en nuestro propio país, pero bueno, y enfrentándonos también a, a dos países, como a dos países, porque sí es cierto, hay muchísima gente pasando necesidad, muchas dificultades, muchísimos problemas donde hay escasez de todo, etcétera, pero ya era otro país porque ya estaban todos los supermercados, o sea, con comida, desde el punto de vista económico, la cosa se estaba moviendo, ¿verdad? sí, Pero entonces no encontraba pues un país que aparentemente pujante, porque tú veías una cantidad, o ves una cantidad de supermercados nuevos, de bodegones, y con muchos productos importados, y por otro lado, mucha gente, sobre todo empleados públicos y empleados de empresas, bueno, pues, con una escasez y con muchísimas limitaciones en todos los sentidos, los autos decayendo porque, bueno, la falta de repuesto. Entonces, es como estar en dos mundos también, además de meternos en la situación económica, también meternos en las situaciones emocionales de las personas, porque claro. mientras algunas personas decían, ay, bueno, viste el nuevo supermercado, mira, y hay productos importados, hay no sé cuánto, y por otro lado, oye, hoy no me alcanza ni siquiera para comprar nada, Para el desayunar. dinero, $3, $5, lo que, entonces, ¿qué es esto? Una cosa que te genera, pues, una incertidumbre, una inquietud. Entonces, y muchísima gente con inquietud de irse, pues, sobre todo los muchachos jóvenes en las universidades, lo que te dicen, yo Me quiero ir. estoy esperando graduarme, yo estoy nada más esperando mi título para irme. Yo estoy aquí en la universidad porque mi prima me está mandando $100 todos los meses. Yo estoy aquí porque mi hermano se fue para Chile, me está mandando el dinero para que yo y me dice, no te vengas si no te has graduado, no te vengas si no tienes un título en la mano, etcétera. Entonces tú escuchas eso, ¿no? Y por otro lado, la gente mayor diciendo, pero yo no entiendo por qué la gente se va, por qué se van a pasar tanta necesidad pudiendo quedarse aquí, como un sentimiento de resignación o de sentimientos de no entender tampoco qué es lo que está pasando, no sé, Sí, era una cantidad de sentimientos, pero afortunadamente la situación nuestra estaba ahí, nos daba la posibilidad de ver todas esas dos cosas, esos dos ambientes, y reflexionar sobre las necesidades del país, la situación social, todos los problemas que eso conlleva. El año pasado, ujú, hace ya un año, nos volvimos a venir otra vez, volvimos en nuestra sesión de intercambio ok. y volvimos a estar aquí en Monterrey. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? No lo sé. Tú me dirás, porque para nosotros la prioridad es no dejar sola a mi mamá y a mi hermana. Entonces, dejarlas solas no. Porque mucha gente te dice, no, pero ponle una persona que se encargue, pero es que O sea, no sentimos, no es nuestro sentimiento de exacto, es hacer. lícito Está,
es muy ¿no? lícito que esa no sea tu solución, porque sí, bueno, contrata una enfermera, sí, ok, pero eso no resuelve el problema. No, no, pero es que hay mucha gente va y contrata un delivery y les manda las comidas. Todo el mundo lo está haciendo. Pero esto, pero no sé, Sí, esa es estandarización de esa los es una servicios en cosa. Venezuela siempre me sorprende. Es como que no, mira, tú puedes manejar a todos, a tus padres, todos los expensos de tus padres desde allá. Yo, mira, eso suena no legítimo enough para mí. Yo lo siento Claro, mucho. claro. Sí, sí. Este, yo respeto mucho porque cada circunstancia Es de cada diferente, familia es distinta, ¿verdad? por supuesto. Pero obviamente en el caso de nosotros, lo que implica, porque para nosotros es costoso, implica también todo lo que es la parte legal y tener todas nuestras documentaciones correctas aquí, etcétera. Mi hermana no tiene problema, pues ella tiene pasaporte europeo y bueno, sí, sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Pero ella va y viene cada vez que puede, etcétera. Pero también eso implica costo. Claro. Eso implica, etcétera, y además dejar una familia allá. Yo tengo la fortuna de que yo tengo una sola hija y es la que está aquí, pero y mi esposo no me deja, es decir, yo también me voy contigo. Y bueno, si es de venirnos, yo también estoy contigo, me explico. Pero en otros casos, la circunstancia no es igual y tienen que sacrificar mucho más cosas. Porque otras dicen, oye, pero qué fácil que tú vas, que tú vienes. No, 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 no es fácil, Eso es es costoso. reduccionista. Ay, es que te debe ir bien porque viajas mucho. No. No, 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 No. no, no, no es fácil, no es fácil. Pero hasta ahora nos ha funcionado con todas las preocupaciones que eso conlleva, Por porque el hecho de supuesto. estar yo aquí no significa que yo, como te dije anteriormente, yo no estoy enterada de todo lo que sucede allá. Y me da mi mamá una gripe y ya yo estoy enterada, etcétera. Y el médico y las medicinas y etcétera, etcétera. Todo eso yo estoy. Y por supuesto me mantengo en contacto con la universidad. Yo soy miembro del Consejo de Escuela de Ciencias Sociales, entonces estoy integrada en la universidad, estoy súper activa con la universidad. Y eso me permite también estar bastante informada de las cosas que suceden. Entonces, bueno, y como lo dije anteriormente, a mí me encanta estar en contacto con los chicos porque de verdad que ellos te dan mucha información. Ellos mismos pelean entre ellos, dicen, discuten, pelean, todo eso, pero eso es parte de esa energía que tú necesitas para estar bien conectada y bien enterada de todas las dificultades que hay allá y también de que existen y están personas allá muy bien, entre comillas, Claro, ¿verdad? te da perspectiva. Es bueno siempre en la vida, no Exacto. importa qué tan mayor tú seas, o dejes de ser, o dónde estés, o qué dejes de hacer. Perspectiva siempre va a ser algo que te va a dar algo de valor. Así es, eso es correcto. Upsi, sí, sí, perdón. I am aware que es de mala educación interrumpir, pero creo que es sensato que interrumpamos la entrevista acá, porque como se podrán dar cuenta, Yanitza es una fuente inagotable de conocimiento y no quisiera que se hiciera pesado absorberlo todo. Ahora bien, creo que es muy importante puntualizar cosas muy remarcables de su experiencia, que es la constante necesidad de adaptación. Porque no sé si a ti te pasa, pero para mí sería muy retador la idea de que tengo que planear mi vida en pedazos de a 2 años. Y no solo de a 2 años, porque tal vez en metas o logros personales es una cosa más sencilla de llevar. Pero vivir en un sitio 2 años y después mudarte a otro sitio por 2 años y tener vidas muy distintos, me parece que es como muy, no sé, yo viviría agobiada, ¿ok? Y yo que soy un gato, que a mí me encanta estar en mi casa, que a mí no me cambien las cosas mucho porque mi comodidad es una cosa que yo valoro a como de lugar, me parece que es increíblemente retador y admirable y, quite frankly, inspiring.
lo otro es que la, la determinación, y no sé si determinación es el tema o el verbo o la palabra más apropiada para describir lo que estoy tratando de decir, pero hay una, no sé, hay como una sensatez o una, no sé, idea de que una vez de que ya nos tocó irnos del país, es como que ok, hay que seguir, ¿no? O sea, hay que hacer una vida, o hay que hacer amigos, hay que integrarse, hay que estar legal, o sea, hay que pagar tus impuestos. Esa idea de que el venezolano promedio se va en condiciones muy paupérrimas, por describirlas de alguna forma, y sencillamente abusa o aprovecha de instituciones o de recursos, yo creo que es reflejo de otra cosa, pero no de la identidad venezolana, ¿ok? Yo creo que realmente nos hemos convertido en una gente que comparte mucho esa determinación, que, again, no creo que determinación sea la palabra para describirlo, tal vez alguien pueda darme algún mejor verbo, no sé, es como un ímpetu, es como unas ganas de vivir, ¿ok? Pero bueno, nada, sorpresa, la próxima semana voy a postear un episodio extra en donde voy a publicar el resto de la entrevista con Yanixa para que podamos comprender y escuchar un poco más de su experiencia y al mismo tiempo de cómo su conocimiento profesional coincide con su experiencia y cómo ella transforma eso en herramientas personales que son muy valiosas y quite frankly, oye, tengo como el quite frankly pegado, debería dejar de hablar inglés. Anyway, me emociona mucho compartir contigo esto, ¿sabes? Porque yo quisiera que cuando yo aterricé aquí alguien me hubiese mirado con gentileza, me hubiese hablado así, hubiese compartido conmigo que, oye, tal vez al principio no va a ser tan sencillo, pero se va a hacer mejor y evidentemente que esté mal en un punto no, que esté mal en cierto punto es un indicador de que la teoría se está aplicando, de que el crecimiento está ocurriendo. Y bueno, nada, si esa es tu experiencia en este momento y estás pasando por ese momento vital, again, como en varias ocasiones en este podcast, mucha suerte, perdón, com- como en muchas veces he comentado en este podcast, muchísima suerte. Ah, no sé, ánimo, amiguito, es difícil, se sufre, pero se goza una ola, que es lo indispensable, ¿ok? That being said, sí nos puedes seguir en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en YouTube, Spotify, TikTok and Instagram como Memorias Nómadas Podcast. Me puedes seguir a mí en mis redes sociales como estoy como Sayana en TikTok y en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos en este otro episodio de Memorias Nómadas Podcast. No dejes de perseguir tus sueños y nos vemos en la próxima. Chao, chao.